razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Tú eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. La razón de mi adoración, eres tú, mi Jesús. El único motivo para vivir, eres tú, mi Señor. Mi única verdad está en ti, eres mi luz y mi salvación. Mi único amor, eres tu Señor, y por siempre te alabaré. Eres todo poderoso, eres grande y majestuoso, eres fuerte, invencible, y no hay nadie como tú. Hace unos días tenía otra predicación planteada para hoy. Estuve ahí en Puente Don Manuel compartiendo por la tarde y hablé de la bendición y de la actitud de bendecir. Y eso era lo que iba a hablar en esta mañana, un poco. Pero en esta semana, un día de la semana, me levanté con una frase en mi cabeza, que no sé realmente de dónde vino, pero a esa frase le empecé a hacer caso, ¿sí? Y sobre esa frase empecé a pensar y bueno, empecé a meditar en eso y en esta mañana quiero compartir acerca de eso, ¿sí? Lo que se me vino a la cabeza, al despertarme a la mañana fue esto, la fe que vence al mundo. Y cuando le digo a Lorena, a mi mujer, sobre esto, me dice, ¿eso qué es el título de una predicación? Digo, no, es el título de un pasaje que está en la Biblia, ¿sí? La fe que vence al mundo. Pero yo, así a imaginación, pensé que estaba en Santiago y para sorpresa mía no estaba en Santiago, estaba en la primera carta de Juan, ¿sí? Allí en el capítulo 5. Juan es el discípulo que habla mucho acerca de ¿qué? ¿De él? Del amor, ¿sí? Parece que Juan era un enamorado de la vida, un enamorado del Señor, pero Juan va a hablar muchísimo acerca del amor. Y en medio de lo que él viene hablando allí en los capítulos previos acerca del amor, en este capítulo 5 él comienza a hablar de la fe que vence al mundo. Y en esta mañana quiero hablar de esto, ¿sí? Yo muchas veces doy gracias a Dios que no hay tomates aquí en los bancos para que nos tiren a los que estamos aquí arriba. Yo no sé si te va a gustar lo que en esta mañana voy a compartir, pero yo te voy a compartir lo que Dios puso en mi corazón, ¿sí? Y espero que sea una palabra de Dios para tu vida, espero que sea algo que Dios pueda trabajar en tu corazón. Bueno, voy a leer al final el pasaje de 1 Juan capítulo 5, ¿sí? Lo he dejado para el final. Pero pensando en esto, sí, he estado meditando unos cuantos días en la fe que vence al mundo. Y antes de hablar de la fe, quiero hablar muy brevemente acerca del mundo, ¿sí? Nosotros tenemos a veces una idea y lamentablemente a veces hasta somos despreciativos cuando hablamos acerca del mundo, ¿sí? Y hablamos de la gente que está como que si es de segunda categoría. Y tenemos un concepto a veces de hablar del mundo como si nosotros fuésemos extraterrestres, ¿sí? A veces pareciera que fuésemos marcianos. Yo me acuerdo que hoy en día se habla de alienígena, pero cuando yo era pequeño se hablaba de marciano, porque el primer planeta que teníamos como referencia más cerca era Marte y pensábamos que si alguien iba a venir de Marte, entonces decíamos son marcianos. Pero a veces nosotros tenemos esa conciencia como que si somos ajenos, como que si estamos en otro lado, como que si vivimos en una realidad paralela, como que no pertenecemos a este lugar, ¿sí?
Y aunque quiero ir a las palabras de Jesús en Juan capítulo 17, aunque Jesús va a hablar de que estamos en el mundo, también Él va a decir que no somos del mundo. Y yo entiendo que muchas veces nos basamos en esa declaración de Jesús para nosotros alegar el hecho de que como que estamos en otro lado. Dice así el capítulo 17 de Juan, el versículo 15, dice: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y vuelvo al punto, a veces pensamos como que estamos en un sitio totalmente separado. Sí, que somos ajenos a lo que viven todos los demás. Y Jesús dice, no te pido que los quites del mundo, pero sí que los guardes del mal. Pero el versículo 16 habla de otra realidad y algunos versículos más dice, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. La expresión del mundo no es que, vuelvo a este punto, no es que somos extraterrestres, sino que cuando Jesús está hablando del mundo, está hablando de un sistema de valores, un sistema de principios, un sistema de gobierno, está hablando de un tipo de sociedad o de forma de pensar que normalmente le da la espalda a Dios, ¿sí? Y que normalmente lo que busca es la propia satisfacción plena, lo que busca es el ser yo feliz y olvidarme los demás. Es un sistema que muchas veces apunta a alimentar el propio egoísmo que tenemos nosotros en el corazón como seres humanos. Pero cuando Jesús está hablando del mundo, no está hablando de la gente, está hablando del sistema que gobierna la sociedad en la que estamos. Y eso realmente me hace pensar un poco más a mí, concretamente en la oración del Padre Nuestro de Jesús, cuando Jesús dice, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad. Y Jesús continuamente en los evangelios va a hablar del reino de los cielos o el reino de Dios. ¿Por qué? Porque el sistema de valores, de principio, de la forma de proceder, de actuar que tenemos es contraria a la que mantiene lo que nosotros hablamos del mundo. Pero el mundo en realidad es un sistema, no son las personas, es la potestad que gobierna, que controla, que hace reaccionar, actuar y hace a las personas tomar decisiones o moverse. Y nosotros, dice la palabra de Dios, que hemos sido quitados de ese sistema y hemos sido traídos al reino de la luz, al reino de los cielos, al reino de Dios. No es que estamos ya, cuando hablamos del reino de los cielos, pensando en nuestra morada en el cielo, sino que estamos pensando en nuestra misma morada terrenal aquí, pero con un sistema de principios, de valores, de creencias, de forma de actuar y de pensar totalmente distintas, ¿sí? Entonces, Jesús incluso en su Sermón del Monte, Él va a hablar muchísimo acerca de valores y de actitudes del reino de los cielos. Ahora, es curioso pensar que este sistema de valores que mantiene lo que nosotros denominamos el mundo, busca que nosotros continuamente le demos la espalda a Dios. Dice Primera de Juan, y te voy a leer unos cuantos versículos en esta mañana. Primera de Juan, capítulo 2. No améis al mundo ni las cosas que están en él. Si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él, el amor del Padre. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no procede del Padre, no proviene del Padre, sino del mundo. Y es curioso que Juan, cuando define el valor que mueve a nuestra sociedad, hace una referencia tan directa a lo que pasó en Génesis con la serpiente, ¿sí? Con el diablo cuando se presenta delante de Eva. Hace una referencia tan directa al hecho de que Eva vio la fruta y dice que era buena para comer. Vio la fruta y dice que era agradable a los ojos. Y vio la fruta y pensó que era buena para adquirir sabiduría. No sé si quieres que los leamos, está en Génesis capítulo 3. Pero cuando
Satanás se presenta ahí delante de Eva y delante del ser humano, ¿sí? Porque no es por hablar de género, es delante del ser humano. Cuando cuando el diablo realmente quiere hacer caer al hombre, él se presenta mostrando esto, los deseos de la carne. La fruta era buena para comer, tengo hambre, necesito saciar. La fruta era agradable a los ojos y la fruta era buena para alcanzar sabiduría. Y sabes que el diablo lo que hace es simplemente cuestionar lo que Dios ha dicho. Y en ese sentido intenta de que el ser humano se aleje de Dios. Ahora, vuelvo a este punto. Lo que nosotros hablamos muchas veces del mundo, en realidad no estamos hablando de personas, porque personas afuera hay buenas y mejores que nosotros aquí adentro. Personas afuera hay que son hasta más altruistas que cada uno de nosotros. Personas afuera hay que defienden muchas causas que son totalmente nobles, pero que están bajo un sistema que les lleva a darle la espalda a Dios. Y eso es lo que nosotros en este tiempo debemos tratar de combatir. El sistema, no las personas. Por eso la Biblia habla de una fe que vence al mundo. Y no está hablando de una fe que vence a las personas y que ve a los demás como enemigos nuestros, sino una fe que va por encima de lo que el sistema ofrece. Yo en esta mañana no me quiero detener mucho en el concepto del mundo, la verdad que era simplemente para tomar un puntapié de partida. Pero nosotros hemos salido de ese sistema de valores, de creencias, de forma de pensar, de forma de llevar la vida, y muchas veces estamos batallando contra ese mismo sistema en nuestra propia mente. Por eso el apóstol Pablo va a decir en su carta a los romanos: os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Y después dice: no os conforméis a este siglo, a este sistema, a esta forma de vivir, sino renovaos por medio de la transformación de vuestro entendimiento. Porque es el entendimiento que tenemos de la forma de vida que debe ser cambiado en cada uno de nosotros. ¿Sabés que el apóstol Pablo va a hablar allí en la carta de Corintios de que nosotros tenemos la mente de Cristo? Si realmente fuese así tan mágico, tan instantáneo, de un día a otro seríamos excelentes personas. Pero es un proceso de ir cambiando nuestra forma de pensar antigua por los valores y los principios que el reino de los cielos quiere poner en cada uno de nosotros. Entonces, el mundo no es malo. O si queremos definir como que es malo, en realidad es el sistema. Las personas están tan perdidas en ese sistema como estábamos cada uno de nosotros, y nosotros no somos mejores que ellos. Pero sí, el apóstol Juan va a hablar de una fe que va en contra del sistema, ¿sí? Y yo en esta mañana te quiero hablar un poquito de eso, ¿vale? Esta era la introducción. Muy bien, yo he marcado nada más que 4 puntos en los que me quiero detener en esta mañana para hablar acerca de este tipo de fe, ¿sí? Sin duda hay muchísimos más y yo no creo que nosotros querramos estar hasta las 8 de la noche aquí hablando de la fe que vence al mundo, ¿sí? ¿Hasta las 6 está bien? Vale. Pero igualmente, yo creo que con 4 estamos más que bien, porque yo recalqué 4 que para mí son esenciales o fundamentales y que te quiero hacer reflexionar en tu vida sobre estos puntos. Antes de todo, y antes de entrar concretamente a cada uno de estos, cuando yo hablo de la fe que vence el mundo, yo estoy pensando en la fe de Jesús. Jesús era un antisistema, ¿sí? No fue un Che Guevara, no fue un radical que quiso cambiar su época. Jesús fue un antisistema. Él quiso ir en contra de la norma, de la pauta que se vivía en esa actual. Incluso él mismo batalló contra el sistema religioso, porque el sistema religioso de ese momento no estaba permitiendo que la gente pueda llegar a Dios, sino que pareciera que al contrario apartaba más a la gente de Dios. Y Jesús quiso combatir ese mismo sistema. Pero Jesús, cuando él se plantó de cara delante de la sociedad, él fue un antisistema, porque él habló de las cosas que
para ti y para mí son antinaturales. Para ti y para mí son contrarias a lo que por nuestra naturaleza nosotros haríamos. Y en ese sentido, Jesús tenía una fe antisistema, una fe que vence el mundo. Entonces, yo te voy a hablar un poco con ejemplos de Jesús, aunque voy a usar ejemplos de otros pasajes de la Biblia, pero te voy a hablar un poco de Jesús. El primer punto que quiero mencionar es: la fe que vence al mundo es una fe que le cree a Dios. La fe que le cree a Dios. Y alguno podrá decir, bueno, qué tontería lo que estás diciendo, porque si estamos aquí es porque tenemos fe. Si estamos aquí es porque hemos creído en Jesús. Yo no estoy hablando de creer en Dios, yo no estoy hablando si creemos que existe o que no existe. Yo estoy hablando si le creemos realmente a Él, si le creemos a su palabra, si le creemos a lo que Él nos dice. La fe que vence al mundo es una fe no que cree solamente en Dios para salvación, sino que le cree a Dios. ¿Sabes qué dice Santiago capítulo 2, versículo 19? Tú crees que Dios es uno y bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Yo no estoy poniendo en tela de juicio si tú tienes fe para creer en este regalo de la salvación de Dios o no. Yo no estoy poniendo en tela de juicio si tú crees que tus pecados han sido perdonados en esa cruz. Yo sí lo que creo es que si queremos tener una fe que venza el criterio de pensamiento de nuestra sociedad, debemos tener una fe que le crea a Dios, que le crea a su palabra, que le crea a lo que Él dice, que le crea a sus promesas. Cada día el entorno en el que vivimos nos invita a pensar que Dios ha cambiado, que ya no es el mismo, que no actúa como en antaño, que ya no tiene el mismo poder que antes. Cada día nos vemos confrontados no solamente por la sociedad, sino por un sistema que nos lleva a pensar de que, bueno, ya Dios está cansado. En esta generación lo hemos pillado con pocas ganas de trabajar. Pero Dios sigue siendo el mismo. El tema es si tú le crees a Dios o si no le crees. ¿Sabe que, volviendo al tema de Satanás tentando al ser humano allí en el jardín del Edén, él dice, el diablo le dice al ser humano, con que Dios os ha dicho, ¿sí? Y lo que hace es poner en tela de juicio lo que Dios ha dicho realmente, si lo que Dios dijo es verdad o no es verdad, si lo que Dios prometió realmente se va a cumplir o no se va a cumplir. Y cada día, yo estoy seguro que cada día en tu vida tú experimentas esta sensación. ¿Será verdad lo que Dios dijo? ¿Será que su palabra se cumple en mí como Él lo prometió? La fe que vence al mundo es una fe que cree lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha establecido en su palabra, lo que Dios ha dicho que hará. Dice en Juan capítulo 14, versículos 12 y 13. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Muchas veces hemos perdido de vista este concepto de Dios, de que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios creador, un Dios que hizo con el solo poder de su voz los cielos, la tierra, el universo, todas las cosas. Muchas veces perdemos de vista el hecho de que tenemos un Dios que es capaz de sanar, de hacer milagros, de actuar. Ahora, no quiero ser místico ni quiero parecer un loco.
Yo sé que Dios no ha firmado ningún contrato de exclusividad con nosotros y sé que en ningún momento Dios ha prometido que todo lo que nosotros pidamos, sí o sí, Él los va a hacer. Pero la diferencia está en simplemente en creer que Él es capaz de hacer lo que dice en su palabra. Si tú le crees a Dios, aunque pases vergüenza, aunque quedes expuesto, aunque el milagro no se haga, aunque lo que tú estés clamando Dios no lo responda como tú quieres, Dios sigue siendo todopoderoso. Porque no está determinado por lo que tú crees que Él es, sino por lo que en esencia Él es. Yo me he determinado en mi vida a creerle a Dios. Yo hace muchos años atrás decidí dejar trabajo, decidí dejar familia, decidí dejar un montón de cosas porque entendía que Dios me traía para aquí. Y no era para venir a buscar un futuro mejor, porque mi mejor futuro estaba allí donde lo tenía. Con mi gente, con mi familia, con mis queridos, mis amigos. Pero yo le creí a Dios cuando Él me dijo, ven. Si tú le crees a Dios, si tú le crees lo que dice en su palabra, tú tienes la capacidad de vencer los valores que están afuera diciéndote Dios no existe, Dios ya no es real. Segundo punto de la fe que vence al mundo. La fe que vence al mundo es una fe que ora. La oración es un tema en nuestra vida. La oración es un tema que muchas veces nos cuesta. Pero si realmente queremos tener una fe que pueda estar por encima de las circunstancias, necesitamos de la oración. Sabes que la Biblia te va a enseñar, la Biblia te va a hablar, la Biblia te va a hablar del carácter de Dios, de su persona, pero es en la intimidad de ese vínculo en oración con Dios donde tu espíritu se conecta al Espíritu de Dios y donde tu corazón realmente puede escuchar el corazón del Padre. Saben que la Biblia, y quiero traer el ejemplo de Jesús en esta mañana, la Biblia dice que Jesús continuamente se apartaba a lugares solitarios a orar. Es más, la noche que él escogió a sus 12 discípulos, pasó toda la noche en oración delante del Padre. ¿Y alguna vez te preguntaste por qué Jesús oraba? ¿Nunca te has preguntado por qué Jesús oraba? Yo sí. Jesús era Dios. ¿Por qué oró Jesús? ¿Por qué Jesús necesitó esa intimidad con el Padre? Dice Juan, estoy con Juan, perdón. Dice Juan en el capítulo 1, me tengo que poner las gafas porque ya veo poco. Dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Este en el principio era con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que había sido hecho fue hecho. Y dice el versículo 14, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos la gloria del unigénito del Padre lleno de gracia y de verdad. ¿Sabes que la palabra que está usando para cuando dice, y el Verbo fue hecho carne, es la palabra en griego sark? Y sark significa realmente carne, como la carne de un animal. Y referido al ser humano, se da a entender que es la debilidad propia de la persona. Jesús, siendo en forma de Dios, y esto lo dice Filipenses en el capítulo 2, siendo en forma de Dios, Él se vació a sí mismo y Él se hizo débil. Él no se hizo un Superman aquí. Él no tenía visión de rayos X ni rayos láser en sus ojos. Él no tenía superfuerza. Él se hizo débil. Se hizo carne. Y en esa forma de carne, en su debilidad absoluta,
él necesitó de esa búsqueda del Padre. Escuchaba hace unos días un mensaje que hablaba acerca de la persona de Jesús y mencionando un poco este tema decía, si Jesús no hubiese muerto en la cruz, si hubiese muerto de viejo o con alguna enfermedad, Jesús era carne como tú y como yo, con toda nuestra debilidad humana. Vuelvo al pasaje de Filipenses. Sí, dice Filipenses capítulo 2, el cual no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz. La palabra despojar, sí, perdón que hoy haga comparaciones con el griego, ¿no? Pero me parece interesante a veces buscar estos puntos. La palabra despojar es keno, que quiere decir vaciar, denigrar, neutralizar. Él se vació completamente de su poder, de su forma de Dios. Y la única forma que él tuvo para mantener esa intimidad con el Padre fue en oración. Y tú sabes todo lo que hizo Jesús, ¿sí? Tú sabes el ejemplo de Jesús. Tú conoces sus milagros, tú conoces su enseñanza. Es más, él nunca se jactó de ser el mismo el que hacía todas las cosas, sino él decía, lo que mi Padre me ha dicho es lo que yo os lo digo. Lo que mi Padre me ha mostrado es lo que yo estoy haciendo. Lo que veo hacer al Padre es lo que hago, ¿sí? Pero él esa necesidad de estar en íntima comunión con el Padre la basó en la oración. Y si tú quieres tener una fe que venza el modelo que te empuja a darle la espalda a Dios, necesitas de la oración. Esta semana estuvimos orando en Málaga, así como iglesias de la ciudad. El día miércoles, jueves y viernes fue la Semana Unida de Oración. El jueves hicimos nuestra reunión de oración aquí a las 7 de la tarde y a las 7:30 conectamos por Zoom con los hermanos de las demás ciudades. Y el hermano que compartía esa noche, Marco Zapata, él hablaba de que la creación misma está gimiendo por la manifestación de los hijos de Dios. Y decía, y el Espíritu mismo gime dentro de nuestro. Y cuando unimos el gemir de Dios por lo que está haciendo o lo que quiere hacer con nuestro gemir, es donde Dios obra. Y Jesús necesitó gemir delante del Padre y clamar en esa intimidad de buscar su rostro y de conocerle. La oración conecta nuestro corazón con el corazón de Dios. Cuando escuchamos el corazón de Dios podemos saber qué quiere hacer, en qué nos quiere usar, a quién quiere tocar. No se trata de ir repartiendo cosas así por todos lados, se trata de escuchar el corazón de Dios. Y es lo que Jesús hacía cada día. Sin oración estamos desconectados de Dios. Y perdóname con el ejemplo. Es soso, pero me parece práctico. Somos como un GPS que ha perdido la conexión con el satélite. Tenemos los mapas, tenemos toda la información dentro, pero estamos perdidos porque no sabemos a dónde ir. Necesitamos esa conexión con el satélite que nos da la ubicación para saber por dónde ir. Y tú y yo necesitamos esa conexión con Dios, que es la oración. ¿Te gusta bien? ¿No te gusta? También. Porque lo necesitas, tu corazón lo necesita. Porque la forma de caminar realmente agradando a Dios en lo que Él quiere hacer a través tuyo es conectarte con el corazón de Dios. Bueno, avanzo, no me quiero detener porque a veces me extiendo. El tercer punto. La fe que vence al mundo es una fe que actúa hacia los demás. La fe que vence al mundo es una fe que actúa hacia los demás.
Yo no me puedo imaginar el Evangelio en el sentido de la historia de Jesús, no haciendo milagros, no enseñando, simplemente estando Él en una situación de sentirse bien en sí mismo, de buscar su propio beneficio. Yo no me puedo imaginar a un Jesús que simplemente se limite a enseñar y nada más. Yo no me puedo imaginar a un Jesús que no quiera gastar su vida tocando la vida de los demás, porque la fe te tiene que mover hacia los demás. Tú no eres el centro de la fe. Tu fe está bien cuando tú crees en Jesús, cuando tú aceptas ese regalo que es la salvación. Esa fe es la que te vincula, la que te hace sentirte amado, te hace sentirte hijo. Pero tú no te puedes quedar con esa fe para ti solamente, porque la fe es algo que te tiene que mover hacia los demás. La fe no puede centrar tus ojos en ti mismo y en tu ombligo. Algunos los tenemos más hondos que otros. Pero la fe no va por ahí. La fe sí o sí te tiene que proyectar hacia la vida de los demás. Dice Hechos 10:38, un pasaje donde Pedro se presenta delante de Cornelio, ¿sí? ¿Se acuerdan la historia esa que Pedro estaba en una casa y subió a orar y vio la visión que bajó el lienzo y que Dios le dice mata y come y que después vienen gente a buscarlo a Pedro para ir a la casa de Cornelio? Cornelio era un gentil y supuestamente para Pedro no tenía derecho de escuchar el Evangelio. Pero cuando Pedro entiende por revelación que debe ir, él dice de Jesús: como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. El centro del ministerio de Jesús fueron las personas. Él enseñó, él sanó, él fue ante el sistema, pero el centro, la importancia de Jesús fueron las personas. Él en ningún momento se dijo, uy, estoy cansado y me quedo en casa, en ningún momento. Y hombre, con esto no quiere decir que no tenemos que tener cuidado de nosotros mismos, pero la fe no nos mira a nosotros mismos, la fe nos lleva a mirar a los demás. Y Jesús vivió su vida para los demás. Tú me podrás decir, bueno, pero Jesús tenía una misión, Jesús tenía un propósito de Dios. Sí, pero Jesús también nos enseñó una forma de vida, no una vida centrada en nuestro propio egoísmo, sino una vida expandida hacia los demás. Y la fe realmente nos tiene que llevar a pensar en los demás. Todos conocemos de memoria la parábola del buen samaritano, ¿no? Porque estoy hablando con una gente que ya tiene muchos años de iglesia. Y todos conocemos de memoria esta parábola, ¿no? Ahora, para mí el mejor ejemplo de una fe que mira a los demás es lo que Jesús enseña. Lucas capítulo 10, verso 25. He aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Y él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Y ahí comienza la historia, ¿sí? Un hombre que es asaltado, que es dejado medio muerto, un sacerdote que pasa, que lo ve y sigue de camino, un levita que pasa, que lo ve y sigue de camino, y un samaritano, uno de segunda clase, ¿sí? Uno que no merecía. Un samaritano fue movido a misericordia y hizo misericordia con él. Y termina todo este ejemplo: ve tú y haz lo mismo. Pero el pasaje empieza en la declaración
más sintética posible de lo que era la ley para el pueblo de Israel. El pasaje comienza diciendo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Saben que una de nuestras grandes falencias es enseñar a amar a Dios? Una de nuestras grandes falencias es enseñar solamente a amar a Dios y no amar al prójimo. Pero Dios te plantó aquí no solamente para que tengas una relación con Él, sino que para que el obrar de Él en ti sea manifestado de forma horizontal, con tus pares, con la gente que está a tu alrededor. Y la fe, si te hace mirarte el ombligo solamente, si te hace pensar en tu necesidad, te hace pensar en tu bienestar, te hace pensar solamente en ti, esa fe no es de Dios. Porque para Dios es tan importante que le ames a Él como que ames a los que están a tu alrededor. Y esa es la fe que vence al mundo. El apóstol Juan, nuevamente con Juan, hablando acerca del amor, él en su primera carta lo va a llevar al extremo de decir que si no amamos al hermano, no podemos decir que amamos a Dios. Vuelvo a este punto. Jesús era antisistema o antinaturaleza, o lo que él decía iba siempre en contra de la corriente. Porque nosotros como personas mismas siempre estamos buscando nuestro bienestar propio. Pero Jesús nos enseña a buscar el bienestar de los demás. Él dijo, más bienaventurado es dar. A todos nos gusta recibir, ¿no? A todos nos gusta recibir. Pero más feliz es dar a los demás que recibir. Todo lo que el hombre sembrare, esto segará. Haced a los demás, y ahora lo parafraseo porque no me sé de memoria el versículo, lo que os queréis que hagan a vosotros. Creo que más que nunca Dios nos mueve a preocuparnos por los demás. Creo que Dios pone en nosotros un sentir de ver las oportunidades que tenemos de tocar las vidas de otras personas. Y tú me dirás, ¿y qué puedo hacer? ¿Cómo puedo tocar la vida de alguien? No sé, tal vez puedes ir a orar por alguien, puedes llamar a alguien que hace mucho que no viene, tal vez puedes visitar a alguien que está enfermo. Hombre, yo sé que con la pandemia ahora estamos más limitados, pero yo no te estoy hablando de hoy en día solamente. Tal vez puedes venir a colaborar aquí en el reparto de alimentos. Tal vez puedes colaborar también con las personas que están limpiando aquí el templo. Tal vez puedes anotarte en una asociación que esté en tu barrio y ver de qué forma ayudar a la gente que está allí. Tal vez tú mismo puedes hablar con la gente de tu bloque y hacer una colecta de alimentos para darle a las personas que no tienen. Oportunidades de hacer el bien tenemos todos los días. Y Dios te llama a quitar los ojos de ti mismo y ponerlos en los demás. Y termino con esto, ¿vale? Es un poco similar al anterior. Una fe que vence al mundo es una fe que actúa, una fe en acción. Santiago es un pragmático, ¿sí? Santiago es un escritor de la Biblia que realmente no va con mucha teoría, va con la práctica. Y Santiago, esperen que estoy buscando el libro,
Y Santiago, en su capítulo 2, va a hablar acerca de la fe. Y vuelvo a este punto, es muy práctico, muy pragmático en cuanto a lo que él piensa y cómo lo dice. Hola, que no encuentro Santiago, los nervios me traicionan. Acá está. Y él en el capítulo 2 va a empezar a hablar acerca de la fe. Y es curioso porque él va a decir, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe con obras. Y él empieza a hablar de que una fe sin obras es una fe muerta. Porque la fe es acción. La fe es como el verbo, como dice ahí Juan, el verbo fue hecho carne. La fe es acción. El hecho de creer es acción. Y la fe te tiene que mover acción. Si solamente tú en tu cabeza piensas que fe es orar por la persona para que, como dice el mismo Santiago, están con hambre, están con necesidad, y simplemente tú le dices, ve con Dios y no le das nada, hombre, eso no es fe. La fe se implica, la fe se mueve, la fe entra en acción. Me encanta el pasaje de Hebreos que habla de la fe, el capítulo 11, y aunque empieza con una declaración muy teórica, es la fe, pues la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, va a lo práctico, porque cada una de las historias de los personajes que menciona son personas que actuaron, que se movieron y que hicieron por fe. No simplemente que creían, sino que actuaban. Es más, versículo 33 de este pasaje de Hebreos dice, por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, etcétera, etcétera, etcétera. La fe te tiene que mover. La fe te tiene que impulsar a hacer. Y no estoy hablando de activismo, porque no se trata de activismo, se trata de actuar, de hacer, de moverte, de creer que Dios quiere que tú toques la vida de alguien y que hagas algo por esa persona. Me gusta mucho el pasaje de Marta y de María ahí a los pies de Jesús, ¿sí? Y nosotros a veces nos hemos quedado con Marta como la mala de la película, porque, oh, Marta, Marta, afanada y turbada estás. Muchas cosas, ay, ¿cómo es que dice? Afanada y turbada estás. Y ahora se me fue con muchas cosas, pero solo una, gracias Cristóbal, solo una era necesaria. Y María ha escogido la mejor parte. La parte de María, estar a los pies de Jesús. Y Jesús te llama a estar a tus pies. Jesús te llama a tener intimidad, como yo dije al principio, un punto importante de la fe es la oración, la intimidad, la búsqueda. Pero tú no te puedes pasar las 24 horas ahí en la intimidad de Jesús. Jesús buscó al Padre en oración, pero no se quedó en eso. Jesús salió a bendecir. Y la fe actúa, la fe toca, la fe bendice. La fe no se jubila. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? La fe no se jubila, la fe no pasa en actividad. No sé quién nos metió en la cabeza que cuando nos hacemos mayores, ya está, ya nuestro tiempo ha pasado, no tenemos que hacer más nada, nos hacemos a un lado para que vengan los jóvenes. Sí, nos hacemos a un lado para que vengan los jóvenes, pero tu fe no tiene que dejar de producir, de hacer, de actuar. Dios te llama a seguir haciendo. Dice la Biblia que Dios llamó a Abraham, sí, para comenzar un pueblo nuevo con 75 años. Dios llamó a Moisés para liberar a un pueblo con 80 años. La fe no tiene edad. La fe no tiene dolor de cintura. La fe no tiene problema de lumbago. La fe actúa. Y tú y yo estamos llamados a actuar en beneficio de los demás, ¿sí? Y me dirás, ¿qué puedo hacer? Bueno, yo me hice una lista, ¿vale? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué quieres hacer, diría yo, ¿no? Por fe. ¿Quieres orar? ¿Quieres predicar? ¿Quieres enseñar? ¿Quieres escuchar gente?
¿Quieres servir a los demás? Oportunidad hay. ¿Quieres meterte en proyectos que ayudan a los desprotegidos? ¿Quieres trabajar en favor de los marginados? ¿Quieres servir en los hospitales? ¿Quieres ser voluntario en residencias de mayores? Oportunidades hay. ¿Quieres levantar tu voz por aquellos que no pueden hacerlo? ¿Quieres coser mascarillas? Mascarillas para los voluntarios de aquí o para las residencias. ¿Quieres recoger alimentos para los necesitados? Yo no sé con qué sueñas tú hacer, o no sé qué Dios pone en tu corazón hacer, pero oportunidades hay. Y oportunidades de que tú toques la vida de los demás todos los días, las 24 horas. Pero el tema es que tú te dispongas en fe a actuar, a servir a los demás. Me gusta la imagen de Martin Luther King, un pastor que luchó por un sueño que Dios había puesto en su corazón. Y hay muchas frases que hablan acerca del sueño de Martin Luther King. ¿Sí? Él hablaba de que quiero ver que mis hijos sean iguales a los demás, que vivan en una sociedad que les dé la dignidad que ellos tienen como personas. Y yo te resumo el sueño de Martin Luther King en igualdad, dignidad, equidad. ¿Te queda grande el sueño? Tal vez sí. ¿Te queda justo para ti? Tal vez también sí. Pero la fe no nos lleva a mirarnos el ombligo. La fe nos lleva a actuar. Inclina tu cabeza, solo 2 minutos más. Dios te invita a creerle. Dios te invita a que no veas solamente a Jesús como el superhéroe de la Biblia. Te invita a vivir sus palabras, te invita a vivir sus declaraciones, te invita a creer que lo que dijo Él que haría en ti, tú lo puedes hacer. Dios te invita a levantar un altar de oración en tu casa. Dios te invita a levantar un altar de oración en donde tú estás y estar buscando su rostro. Y no solamente pidiendo por ti, porque eso lo hacemos siempre, sino a clamar por los demás. A poder realmente poner nuestro corazón delante de Dios por los demás. Y si Dios pone nombres en nuestro corazón, oramos por nombres. Y si no, oramos por una ciudad de más de 600,000 habitantes. Pero Dios te invita a clamar. Porque la fe busca el rostro de Dios, la intimidad, la conexión con Él. La fe te invita a pensar en los demás y no solo darte a los demás, sino actuar en beneficio de los demás. Esa es la fe que vence al mundo. La fe de Jesús. Y te invito a que en este principio de año, en medio de una situación fea como la que estamos viviendo con la pandemia, tú quieras vivir esta fe así. Porque Jesús nos llama a vivir esta fe. Señor, oramos en el nombre de Jesús para ser imitadores tuyos, Señor. Señor, ayúdanos a vivir como tú, a creerte tus palabras, a creer que tú dijiste que somos bendecidos para bendecir, a creer que tú dijiste que estarías con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, a creerte que tú dijiste, Señor, que mayores cosas que tú haríamos porque tú ibas al Padre y tú clamabas
por nosotros intercedías delante del Padre. Señor, ayúdanos a creerte que tú quieres que toquemos las vidas de aquellos que están a nuestro alrededor, que tú quieres que podamos tocar corazones que en este tiempo te necesitan, a través de la ayuda práctica, a través del consejo, a través de simplemente escuchar, a través de la oración, a través del abrazo, a través de la forma en que sea. Pero tú quieres que nuestra fe esté vinculada a los demás. Señor, ayúdanos a vivir esta fe. Y que cada día, Señor, cuando somos movidos a darte la espalda, cuando somos invitados a desconfiar lo que dice tu palabra, cuando somos invitados a mirarnos a nosotros mismos y saciar simplemente los deseos de nuestro corazón, que esa fe pueda brotar como un fuego, como una llama que arda en nosotros y que nos lleve a poner nuestros ojos en ti y en los demás. Te bendecimos, Jesús, y en tu nombre oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.